Si bien el papel de la mujer en la antigüedad parece ser mínimo, debemos tener presente que aunque la mayoría estuvieran bajo la sombra de un padre, hermano o esposo, éstas hicieron parte importante de la sociedad. No debemos olvidar a mujeres como Cleopatra o Juana de Arco, quienes mostraron un rol muy diferente de la mujer mientras estuvieron con vida. Debemos apreciar que la figura femenina se vio afectada por representaciones que la hicieron ver, y aún hoy en día la hacen ver, como un ser que necesita ser controlado o dominado para evitar que su juicio se vea nublado. Un ejemplo muy sencillo y claro es la metáfora religiosa de la figura de la primera mujer, nacida de la costilla del hombre, y con el objetivo de servirle a éste de una manera sumisa, quien se ve tentada luego por la serpiente a desobedecer las normas que se le han dictado. Siguiendo con el análisis de la figura de la mujer, esta ha servido para representar situaciones donde es el hombre el héroe de la historia, pues el argumento que presentan estos es que la mujer necesita ser liberada y o rescatada por la figura masculina, que es quien tiene la capacidad de razonar con la naturaleza emocional de estas. Un ejemplo clave es la representación que le da Theodore Gale en su grabado al continente de América al ser descubierto. Es América entonces una mujer que representa el nuevo mundo, desconocido por los hombres civilizados y que fue conquistada por estos mismos. Otro caso concreto es la representación que confiere Pedro José Figueroa a la patria liberada por Simón Bolívar en su óleo de 1819. En este, la patria es una mujer y a su lado se encuentra su libertador. Analizamos estas imágenes donde se evidencia el punto expuesto anteriormente. La figura femenina ha sido utilizada para demostrar la producción, reproductividad, maternidad y el sexo. No obstante, la figura masculina es también dependiente de la femenina, pues si bien éste le confiere legitimidad, ella le confiere de vuelta el estatus de padre, libertador, entre otros. Ahora bien, es necesario discutir desde una perspectiva más nuestra el rol de la mujer en la sociedad. Si nos remontamos nuevamente a la época de la conquista, es evidente que nos encontraremos con historias de abuso no solamente hacia la mujer, sino también hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, para el propósito de este análisis nos centraremos en la mujer indígena y negra en la época de la América y Colombia precolombina. El rol de la mujer esclava estaba muy bien determinado. Entre los oficios a realizar de ésta se encontraba el tejido, el cuidado del hogar, la siembra, etc. No obstante, muchas de ellas fueron sometidas a tratos inhumanos y recurrentes violaciones por parte de sus patrones, lo cual dio origen al mestizaje. Asimismo, la sumisión fue una de las características principales de estas mujeres, pues si bien la mujer estaba bajo la influencia de un hombre, estas mujeres esclavas en particular estaban bajo las órdenes no solo de los hombres, sino también de las mujeres para quienes servían, las cuales podrían darle un trato incluso igual de humillante y despiadado. Sin embargo, vemos la historia de una mujer que luchó contra estos designios, Policarpa Salabarrieta, mujer que representa una cara completamente distinta a la tradicional, lo que representa el inicio de un cambio para el papel de la mujer de esta época. El feminismo y su historia. La historia ha sido construida considerando al hombre como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil, más frágil, menos capaz e inclusive menos inteligente. Esta diferencia ha sido tomada como algo normal proveniente de la naturaleza. Así es como el hombre ha figurado en múltiples escenarios, convirtiéndose en protagonista de eventos políticos, sociales y culturales. La mujer, mientras tanto, ha tenido el rol de quedarse en el hogar para únicamente criar a sus hijos, tener un excelente cuidado del hogar y satisfacer sexualmente a su esposo. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido abrumadas y molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romper esas desigualdades, el movimiento feminista. Para entender mejor esta historia, partimos desde el Renacimiento. Al ser mujer, la labor que ésta tenía en la sociedad de la época era cuidar a su hogar, criar a sus hijos y satisfacer a su cónyuge. Esta no podía votar ni estudiar, ni mucho menos tomar decisiones familiares. La mujer si trabajaba tenía que entregarle todo el dinero a su marido y ésta tampoco podía elegir con quién quería casarse. Posteriormente nace un movimiento en Francia llamado la Ilustración, donde se tiene el ideal de todos somos iguales, no importa la clase social. Sin embargo, solo se habla de los derechos del hombre. Aquí se da la primera ola del feminismo. Olam de Gouges es la primera mujer en redactar los derechos de la mujer y de la ciudadana. Por otro lado,
Mary Wollstonecraft es la primera mujer que afirma que lo que se pensaba como natural, la superioridad de género masculino, es algo completamente falso, ya que es algo cultural, lo cual se produce a través de la educación. A estas declaraciones se les da una dura represión y Olympe de Gouges es decapitada. El Código Civil francés no deja reunirse a más de 5 mujeres en la calle y obligaba a estas a tener audiencia con sus maridos. Pero posteriormente se da el sufragismo, la segunda ola del feminismo, y surge en los dos países anglosajones y se extiende al resto de naciones. En Estados Unidos, Lucretia Mott y Elizabeth Cady comienzan la lucha a favor de las mujeres tras un incidente en Londres de discriminación a la hora de participar por cuestiones de género en la lucha contra la esclavitud. Estas mujeres en 1848 exponen la Declaración de Sentimientos, pretendiendo reivindicar todos los derechos civiles como la igualdad en educación y sobre todo el voto. Así las mujeres empiezan a defender sus derechos en masa y a manifestarse con panfletos. En Inglaterra deciden hacer huelga de hambre, encadenamientos y sabotaje a líderes políticos para lograr su cometido, consiguiendo el voto en 1918, el cual es solo para mujeres mayores de 30 años. Posteriormente en Estados Unidos llega el voto en 1920, el cual es únicamente para mujeres blancas. Pero desde aquí empiezan a nacer otras realidades. Sojourner Truth es una mujer feminista y representa otro tipo de realidad. Es una esclava negra que por primera vez decide hablar sobre su doble exclusión, el ser negra y el ser mujer. Por otro lado, Flora Tristán es la primera mujer que habla sobre su doble represión, por ser mujer y obrera, afirmando que la mujer es la proletaria del proletariado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, en el cual afirma: no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase indica que no se define una mujer por su sexo biológico, sino por una serie de errores asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas mujeres. Y aquí es donde nace la tercera ola del feminismo. Cuando los hombres vuelven a sus hogares después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres deben volver a ser unas felices amas de casa, según la publicidad de la época. Al volver a sus hogares, las mujeres se deprimen, se enferman o empiezan a ingerir grandes cantidades de alcohol, y ahí es cuando llega Betty Friedan, la socióloga que escribe Mística de la feminidad, explicando que las mujeres viven insatisfechas, ya que sienten que priorizan el cuidado de otros y no de sus propios deseos. Así, las mujeres al leer este libro empiezan a construir un nuevo estilo de vida. Después de esto, Betty junto a otras mujeres fundan Now, el mayor movimiento de la mujer hasta este entonces, dando así al inicio del feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, más no como una opresión en los años 60. Este busca más oportunidades laborales para las mujeres y la oportunidad de ocupar cargos importantes. Posteriormente, en la década de los 70, nace el feminismo radical, al ver que en los hogares sigue habiendo violencia económica y la repartición injusta de los deberes. Todo este discurso tiene un fin, y es la libertad de expresión enfocándonos en el cuerpo femenino. Sin tocar temas políticos o controversiales como el aborto, queremos expresar que a pesar de los cánones de belleza impuestos en cada década, todas las mujeres son bellas por igual y tienen total libertad de hacer lo que les plazca con sus cuerpos. Continuando con el análisis cronológico de las fuentes, nos encontramos con una tercera fuente que es distinta, bastante diferente en contenido y en forma a las dos anteriores. Se trata de los testimonios de la comunidad de Mampuhan, que es un video en el cual se recogen testimonios de hombres y mujeres de esta comunidad y se muestra una postura bastante distinta alrededor de la mujer. Ya no es una mujer vista desde una postura sexista e incapaz, sino es una mujer que se reconoce como eje central de cambio y eje central de cambio, sobre todo cambio positivo dentro de la comunidad. La comunidad de Mampuhan es una comunidad que fue azotada por la violencia y que fue desplazada por esta misma causa de su territorio. Es una comunidad que ha sufrido la violencia y que es víctima de primera mano del conflicto. Y el papel que cumple la mujer para la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de paz es fundamental. Esta fuente es una buena fuente para demostrar la tesis o para probar la tesis de que si bien
todavía se mantienen algunos rasgos de machismo dentro de la comunidad, pues ha habido un avance muy importante en materia de reconocimiento de la labor de la mujer dentro de la sociedad y de posicionamiento como un agente de cambio fundamental. Se hacen evidentes los rasgos de machismo en la medida en que, como los mismos testimonios lo relatan, las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres para organizarse en pro de la comunidad, sino están un poco subyugadas a la voluntad de que los hombres mismos les den esa posibilidad. En ese sentido se muestra una mujer, digamos, un poco incapaz desde la perspectiva de los hombres, pero se muestra también que con persistencia, con la persistencia que manejaron las mujeres dentro de la comunidad y con organización de parte de ellas para ser agentes de cambio, pues se logran los cambios efectivos y se logra el reconocimiento de la misma comunidad. Así se muestra cómo, después de que se organizaron las mujeres dentro de esta comunidad, lograron ser un agente fundamental para la reconstrucción del tejido social, en tanto que lograron, después de varios procesos y con varios mecanismos, ayudar a la comunidad a pasar por el periodo de paz, de violencia, para llegar a un periodo de paz.